Hola gente, todos tenemos un familiar que opina de todo con la contundencia de un mazo de construcción. En mi caso, ese honor lo tiene mi querido tío Pancho. Un hombre que habla con la seguridad extraordinaria sobre cómo deben ser las cosas y cómo son las cosas efectivamente, pero con la información de un tertuliano de Facebook. Habla de economía, habla de política, de derecho, que es mi profesión, y hasta de física cuántica, alentado por libros de autoayuda. Lo hace con una propiedad que ni Javier Santaolalla tiene, solo que sin el respaldo de ningún conocimiento real. Siempre tiene una respuesta, ¿basada en qué? En nada. O mejor dicho, sí, en un sancocho filosófico armado con reels de Instagram, libros de la industria de la felicidad, un relativismo frente a las ideas ajenas, pero un absolutismo incuestionable cuando se trata de su opinión. Todo condimentado con una pizca de ética kantiana, que solo existe en su discurso. Hace unos años, en una de nuestras tertulias, hablaba con total convicción sobre la energía, mencionando la entropía y la cuántica en tono grandilocuente, como si estuviera revelando un secreto universal. Justificaba teorías que estaban más cerca del pensamiento mágico que de otra cosa. Y entonces me pregunté, ¿de dónde sale todo eso? Porque realmente su biblioteca estaba llena de libros de superación personal, pero ni rastro de uno solo de física. Así que me puse a leer algunos de sus títulos icónicos de su género favorito. Tus zonas erróneas, El secreto, La curación cuántica de Deepak Chopra y otros por el estilo. En ese momento entendí de dónde venían muchas de esas afirmaciones infundadas que vendía como verdades absolutas. Citas sacadas de contexto, menciones a Einstein y Spinoza como un comodín, una metafísica mal entendida, física cuántica de feria, energía vital y un largo etcétera. Fue ahí cuando entendí que lo que le pasaba no era raro ni único. Era un fenómeno psicológico real, estudiado y documentado. Tiempo después, investigando, me encontré con el nombre de lo que lo explicaba todo: el efecto Dunning-Kruger. Y de eso hablaremos hoy. Así que, vamos pues. Bueno, pero ¿de dónde salió esto del efecto Dunning-Kruger? ¿Quiénes son estos tipos y por qué tienen nombre de masmelo alemán? La historia comienza en 1999, cuando dos psicólogos de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Kruger, se toparon con una joya humana que les encendió todas las alarmas. Un tipo llamado MacArthur Weller intentó robar 2 bancos en Estados Unidos, con la cara cubierta e embadurnada de jugo de limón. Sí, jugo de limón. Porque el hombre estaba convencido que el limón lo hacía invisible ante las cámaras de seguridad. Spoiler, no funcionó. Pero me eché jugo de limón, decía a los detectives. Quien quiera que haya sido la brillante fuente de información probablemente malinterpretó el milenario uso del limón como tinta invisible en mensajes secretos. Esto dejó a Dunning pensando, ¿cómo es posible que alguien tan absolutamente equivocado esté tan convencido de tener la razón? Así que, junto con Kruger, decidió hacer un experimento para entender ese fenómeno. Lo que hicieron fue sencillo, pero revelador. Tomaron un grupo de estudiantes y les hicieron pruebas de lógica, gramática y humor. Después les pidieron que evaluaran su propio desempeño. ¿El resultado? Los que peor les fue en las pruebas eran los que más alto se calificaban a sí mismos. O sea, cuanto menos sabían, más convencidos estaban que sabían mucho. Mientras tanto, los que sí sabían, los que lo hicieron bien, tendían a subestimarse. Pensaban, bueno, si yo entendí esto, seguro los demás también. Y aquí nace el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo según el cual las personas incompetentes en ciertas áreas del conocimiento no solo fallan en ellas, sino que además carecen de la capacidad para reconocer su propia incompetencia. Un paréntesis. Antes que empiecen a armar grupos de WhatsApp para compartir este video con dedicatoria, no se trata de burlarnos de nadie, ni siquiera del famoso tío Pancho. De hecho, mi tío Pancho no es un tipo bruto, para nada. Es un profesional tremendamente exitoso en su área. Ha construido una vida admirable con logros económicos y laborales que muchos quisieran. Lo que pasa es que ese mismo éxito en lo suyo lo ha hecho sentir autorizado para opinar con autoridad de cosas que desconoce. Cree que porque le va bien en su campo puede hablar con la misma seguridad de física cuántica, política internacional, neurociencia, derecho constitucional o las fases de la luna de Saturno sin ningún filtro y sin fuentes. Y no, tampoco se llama Pancho. Tío Pancho es solo un personaje, un arquetipo latinoamericano. En algunas regiones se le conoce así y en España tiene su versión como el cuñado ilustrado.
Esa figura que sin importar el tema tiene siempre una opinión rotunda, basada más en intuición y confianza que en conocimiento, y lo adorna con muchas frases de cajón. Ahora, antes de que saques la bandera y empieces a señalar a tu primo, a tu ex o a tu jefe diciendo eso es Dunning-Kruger de manual, respira, porque esto también nos pasa a todos, sí, a todos, a ti, a mí, a todos, porque el efecto Dunning-Kruger no es exclusivo de los demás, es un sesgo cognitivo humano, no es un certificado de estupidez permanente. En algún momento todos hemos estado ahí, opinando con fuerza sobre cosas que apenas entendemos, creyendo que teníamos la plena cuando apenas teníamos el primer párrafo de la Wikipedia. Ejemplos hay muchos. Cuando alguien dice que la inflación se soluciona dejando de imprimir billetes sin tener idea de política monetaria. El clásico que habla sobre la efectividad de las vacunas después de ver 3 videos de TikTok y medio documental de Netflix. Tu amigo que vio una serie de abogados y ahora cree que puede apelar una multa de tránsito con una frase de Harvey Spencer. Cuando alguien te habla de las bondades o las maldades del capitalismo o del comunismo sin saber siquiera una definición básica de esos términos. Cuando alguien se declara una ideología sin siquiera conocer sus fundamentos básicos, más llevado por un eslogan que por otra cosa. Y ahí está el punto. Cuando sabemos muy poco, no solo no lo sabemos, sino que además nos creemos expertos, porque el conocimiento real nos da herramientas, pero también nos permite ver las carencias que aún tenemos en esas áreas. Esta es la gloriosa curva de la ignorancia, también conocida como el viaje del opinólogo promedio. Arranca en la cima. Con el confiado me vi un reel y ya soy experto. Porque claro, nada como 30 segundos para destronar a años de estudio. Luego viene el valle oscuro del esto está más complicado de lo que yo pensaba, donde las certezas se evaporan más rápido que la fe de los políticos. Y al final, tras mucho sudor, libros y Google, llegamos al modesto ok, ahorita sí sé de lo que hablo, o más o menos, que es donde uno ya no grita, pero al menos deja de hacer el ridículo. Así que esto no es solo sobre el tío Pancho, es también sobre ti, sobre mí, sobre cómo nos engaña nuestra mente. También a muchos de nosotros estamos parados sin saberlo en la primera parte de la curva. Lo peligroso es cuando esa posición se vuelve permanente y más peligroso aún es cuando quienes están ahí tienen poder político. Es aquí donde la cosa se pone espesa. Porque si el efecto de Dunning-Kruger es un sesgo humano y universal, el tiopanchismo en política es una de sus versiones más peligrosas. Así como en medicina, ¿no? Ese momento en el que la ignorancia sobreactuada no solo se expresa en reuniones familiares, sino que llega al debate público, al Congreso, a las urnas y a las presidenciales. Vivimos en tiempos en los que la certeza vende más que la verdad, y eso le da un poder enorme a quien cree saber, aunque no sepa. Los políticos lo saben, los medios lo explotan y las redes lo amplifican. La gente ya no exige profundidad, exige contundencia. Le importa más que alguien hable con seguridad que diga que algo que es cierto. Y ahí es donde el discurso político se llena de frases huecas pero efectistas. El Estado nos roba, hay que acabar con la corrupción, esto se soluciona con mano dura, lo que se necesita es alguien profundamente patriota. Nos quieren imponer una ideología, todo es culpa de la Agenda 2030, lo que necesitamos es un gobierno popular y obrero. Todas suenan bien, dependiendo del público al que van dirigidas. Ninguna dice nada, pero como se dice con ímpetu, la gente las aplaude, porque en el fondo al ciudadano Pancho promedio le gusta verse reflejado en el político que dice las cosas como son, aunque no tenga la más remota idea de cómo son. Y es que ese tipo de discurso no le habla a la razón, le habla al ego. Le dice al votante que ya entiende todo, que no necesita más contexto, que su intuición es suficiente. Es la consagración del cuñado ilustrado como un ideólogo nacional. ¿El problema? Que cuando las decisiones complejas se toman con la seguridad de un ignorante, no solo fallan, destruyen, se criminaliza la diferencia, se polariza, se estigmatiza al que sabe, se banaliza el conocimiento y se gobierna a punta de eslóganes. Y así el país entero termina girando alrededor de discursos simplistas en un eterno ciclo de soluciones mágicas que no solucionan absolutamente nada. Por eso, el Dunning-Kruger no es solo un chiste de sobremesa. Es un peligro público, porque mientras más ignorante es alguien, más seguro está de tener la razón. Y si ese alguien además tiene poder, bueno, ahí tenemos medio siglo de malas decisiones resumidas en esa curva. Y bueno, si llegaste hasta aquí, permíteme dejarte con una reflexión final. Como dije antes, todos llevamos un pequeño tío Pancho adentro, un personaje que opina con más seguridad que argumentos.
que confunde la intuición con evidencia y que cree que entender el mundo es cuestión de sentido común, sin saber que muchas veces que el sentido común del que él habla es solo un prejuicio con buen marketing. Pero el antídoto no es la burla ni el desprecio, es la conciencia, el estudio, la lectura y sobre todo contrastar permanentemente nuestras ideas. Saber que todos podemos caer ahí y que muchos ya lo hacen a diario es el primer paso para no convertirnos en los próximos Panchos. ¿Y qué hacer cuando te topas con uno de estos personajes? Bueno, además de respirar profundo y evitar la gastritis, aquí van un par de fórmulas que funcionan mejor que el grito, aunque a veces ni así funcionan. En primer lugar, haz preguntas, no afirmaciones. En vez de decir eso no es así, prueba con cuestionar. La ignorancia no tolera el cuestionamiento, porque vive de certezas sin raíces. Una buena pregunta puede hacer algo más que 1000 argumentos y varias preguntas pueden evidenciar sus propias contradicciones. Además, usa preguntas básicas del tema que él trata. Si, por ejemplo, se declara alguna ideología política específica, pregunta por sus autores básicos, si tú los conoces, por los conceptos que él da por sentados. Así verás que ni lo más elemental del tema conoce y quizá esto le haga darse cuenta de las carencias que tiene. En segundo lugar, desarma la idea, no al interlocutor. Si conviertes el debate en un ataque, el Pancho se activa. Pero si logras desmontar la idea sin tocar el ego, puede que con suerte escuche. Recuerda, no se trata de ganar discusiones, sino de sembrar dudas. Aunque la posibilidad que se vaya después con el ego herido a quejarse con terceros, diciendo que eres tú el que tiene mucho ego, usando como mantra la razón porque no le diste la razón, siempre va a estar ahí. Y sobre todo recuerda esto, no hay nada más valiente que decir, no sé. No saber no es una falla, es una puerta abierta al conocimiento. Lo verdaderamente peligroso es no saber que no se sabe y aún creer que se sabe. Así que la próxima vez que sientas la tentación de opinar con vehemencia sobre un tema que no dominas, frena un segundo y pregúntate, ¿estoy pensando o estoy pancheando? Deja like, suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos en un próximo video donde seguiremos desarmando ideas una por una, con argumentos, eso sí, no con limón en la cara. Así que, adiós pues.